Hola a todos, el día de hoy vamos a presentar cómo se calculan las propiedades residuales a partir de ecuaciones de estado. Para ello inicialmente vamos a ver qué es una propiedad residual, cómo podemos definirla y cómo podemos implementar las ecuaciones de estado para posteriormente aplicarlas en un ejercicio. Inicialmente recordamos que las propiedades residuales es lo que nos sobra, lo que nos falta para poder ser una propiedad real, como se observa en la ecuación. Nosotros vamos a definir o a ejemplificar cómo se calculan mediante una propiedad, en este caso la entalpía. Primero es importante recordar cómo se define la entalpía en términos de la temperatura y la presión. Para ello recordamos la definición como tal de la entalpía, su derivada total con respecto a la temperatura y la presión, y si nosotros reemplazamos la definición de la entalpía dentro de estas derivadas parciales de acá, nos van a quedar términos como los que se observan aquí abajo, donde podemos reemplazarlos por cosas conocidas como lo son que el cambio de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante es el Cp sobre la temperatura, y el cambio de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante, empleando la relación de Maxwell, podemos decir que es menos el cambio en el volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Si nosotros realizamos este reemplace, podríamos obtener la ecuación que nosotros definimos como la entalpía en términos de temperatura y presión, que se observa en la parte de acá arriba. Si nosotros la aplicamos para un gas ideal, obtenemos la ecuación de la parte de abajo que nos dice que únicamente depende de la temperatura. Entonces aquí llegamos a una conclusión importante, y es que los gases ideales, la entalpía de un gas ideal depende únicamente de la temperatura. Esto va a ser muy importante para definir la propiedad residual. Si nosotros recordamos la definición, tendríamos entonces que la entalpía residual es igual a la entalpía real menos la entalpía ideal a las mismas condiciones. En este caso, como se plantea aquí arriba. Si nosotros sumamos y restamos la entalpía de gas ideal a una presión cero y a la temperatura de trabajo, podríamos aprovecharnos del hecho de que la entalpía no depende, de que la entalpía en un gas ideal no depende de la presión, por lo cual entre este término de acá y este término de acá no hay distinción, los podemos cancelar y quedarnos con los demás. De esta forma podríamos ver que esto es el cambio en la entalpía desde una condición de presión cero a una condición de una presión 1 a temperatura constante. Nosotros podemos ver ese cambio con esta ecuación de acá, diciendo que si es isotérmico, este término de acá se nos va para cero. Entonces nos quedamos solo con este término de acá, y nosotros ahora podemos hemos llegado a la definición de la propiedad residual. Aquí es donde nosotros implementamos nuestra ecuación de estado para calcular cada una de estas variables y pues posteriormente integrarla con respecto a la presión. Pero aquí hay un problema, y resulta que las ecuaciones de estado no son explícitas para el volumen. Esto nos dice que no podemos despejarlas para incluirlas acá y pues integrar con respecto a la presión, por lo cual tenemos que hacer un pequeño truco, ya que si nosotros definimos la presión en términos de la temperatura y el volumen, pero si la temperatura es constante, nos quedamos solo con este término, como lo hicimos para la entalpía, y podemos reemplazar este diferencial en el que teníamos acá, podemos reemplazarlo y obtener esta ecuación de acá. Si nosotros multiplicamos esta derivada parcial por lo que están los corchetes, obtenemos esta ecuación de acá mediante algunas simplificaciones, reorganizando las derivadas parciales, lo que nos lleva a esta última definición, que es la que realmente nos es útil para poder calcular la entalpía residual, ya que como no tenemos como estamos derivando con respecto al volumen, no tenemos ningún problema, ya que dentro de los corchetes como tal no va a haber ninguna expresión que tenga la presión, y si la tiene, la vamos a reemplazar por nuestra ecuación de estado, que sí es prácticamente explícita en la presión. Nosotros podemos realizar ahora el reemplace de estas derivadas parciales con respecto a la que nos provee la ecuación de estado. En este caso, si lo reemplazamos con la ecuación de Van der Waals, nos quedaría de esta forma. Y podemos realizar el mismo procedimiento para poder calcular la entropía residual. Como ya lo hemos visto, es prácticamente el mismo procedimiento, y obtenemos la siguiente ecuación para la ecuación de estado de Van der Waals.
Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a resolver el siguiente problema, que nos dice que tenemos propano a una temperatura y a una presión. Nosotros queremos comprimirlo aumentando la presión isotérmicamente hasta 1500 kilopascales y tenemos que estimar el cambio en la entropía y en la entalpía. Para ello, para ver el proceso un poco más fácil, vamos a ver este gráfico, ya que, como habíamos visto inicialmente, nosotros decimos que la entalpía residual es lo que nos sobra o lo que nos falta para ser real o ideal. Entonces, si nosotros estamos en una condición A real y queremos irnos a una condición ideal, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos la entalpía residual, que es lo que nos falta para ser ideal en este caso. Si nosotros ahora nos situamos en el mundo ideal, prácticamente todos los cálculos se simplifican. Entonces, pues este cálculo de aquí, de A ideal a B ideal, es prácticamente mucho más fácil si lo estamos tratando como ideal. Entonces, en este punto realizaríamos entonces un cambio desde A ideal hasta B ideal y después nos queremos devolver nuevamente hasta nuestra condición real, para lo cual nos tenemos que sumar la entalpía residual o la entropía residual y en este punto ya tendríamos nuestro ciclo completado y pues como no nos interesa el camino sino simplemente el punto inicial y el punto final, podemos calcularlo mediante este enfoque. Lo podemos ver más fácil en la siguiente ecuación, donde estamos yendo de A a B, necesitamos el cambio en entropía de A a B y en entropía de A a B. Para ello nos vamos al estado ideal, hacemos el cambio en la entalpía en el estado ideal y después nos volvemos al estado real. Realizamos lo mismo con la entropía. Ahora, nosotros podemos ver que cuando nosotros hacemos el cambio de A ideal a B ideal, estamos haciéndolo a una temperatura constante. Por lo cual, esto nos simplifica un poco los cálculos, ya que como vimos anteriormente, la entalpía de un gas ideal no depende de la presión. Por lo cual, este término que tenemos acá se va a hacer cero. En el caso de la entropía, resulta un poco más complicado, porque en este caso, y recordando la definición de la entropía para un gas ideal, va a depender de la temperatura y en este caso sí depende de la presión. Pero pues este término de acá se nos va a cancelar, por lo cual únicamente vamos a tener presente este término de acá que se incluye en esta última ecuación. De esta forma ya solo nos resta emplear las ecuaciones que definimos anteriormente para calcular las entalpías residuales y la entropía y integrar este término de acá y ya tendríamos nuestros cambios. Para ello vamos a apoyarnos de un código en Python. Si nosotros vamos al código, vamos a requerir primero importar algunas librerías que son cruciales, en este caso scipy.integrate, ya que pues nos va a permitir realizar integración numérica mediante quad. Para ello, nosotros primero recordamos que dentro de nuestras funciones como tal tenemos el volumen, y el volumen calcularlo resulta un poco complejo, ya que pues ese sería nuestro límite de integración en la parte de arriba. Si nosotros volvemos a las diapositivas, podemos ver que en este caso estamos haciendo la integración desde una presión 0 hasta una presión 1. Entonces, nosotros la presión 0 la estamos asociando siempre a un volumen infinito, que pues es la definición del gas ideal. Estamos yendo de un volumen infinito a un volumen al que le corresponde la presión 1 a la temperatura que estamos trabajando. Por lo cual nosotros tenemos que emplear la ecuación de estado para calcular este volumen de acá. Es por eso que en el código se plantea una parte inicial para poder calcular el volumen, en este caso el que nos da Van der Waals a partir de una temperatura y una presión. Esta función lo que nos permite es, le damos una temperatura, le damos una presión, decimos que es para las condiciones críticas, es decir, para nuestro gas, que sería el propano, y pues simplemente este valor nos botaría el volumen del gas que estamos buscando. Ahora nosotros definimos la entalpía residual, una función que nos permite calcular la entalpía residual. Para ello llamamos nuevamente todas las propiedades o todas las constantes que vienen con Van der Waals y definimos acá una pequeña función. Esta función corresponde a la ecuación que ya vimos en las diapositivas, que sería la definición de la entalpía residual para integrarla con respecto al volumen. Si nosotros aplicamos quad, aplicamos la función de quad para nuestra función que definimos aquí arriba y le decimos que vaya desde infinito, así se escribe el infinito con numpy, hasta el volumen 1,
nos entregaría entonces la entalpía residual en unidades de Joule sobre mol. Después nosotros vamos a definir otra función para la entropía residual, de la misma manera en términos de temperatura y volumen. Para ello, nosotros llamamos nuevamente las constantes de Van der Waals, definimos una pequeña función dentro de la función grande, donde esté definida la parte que estamos o que vamos a integrar, y realizamos el mismo proceso. Empleamos quad para integrar esta función desde infinito hasta el volumen de trabajo, y nos daría la entropía residual en unidades de Joule sobre mol Kelvin. Para resolver el problema, entonces primero nosotros llamamos o pues guardamos nuestras condiciones, donde estamos a una temperatura, en este caso, que sería en Kelvin, a una presión 1 y vamos a una presión 2. Entonces aquí nosotros podemos hallar el volumen que le corresponde a la presión 1 y el volumen que le corresponde a la presión 2. Aquí ya tenemos los límites de integración prácticamente, entonces solo nos queda reemplazar en las funciones que hemos realizado en la parte de arriba, que automáticamente realiza la integración. Entonces inicialmente calculamos la entropía que va desde A hasta B. Aquí hay un error, sería de A a A', porque estamos yendo desde la condición real hasta la condición ideal. Para ello, calculamos la entropía a la temperatura y al volumen 1. Después, nosotros estamos allá en el estado ideal. Y en el estado ideal, si recuerdan, nosotros habíamos planteado la integral. Si nos devolvemos a las diapositivas, podemos ver que la integral es este de acá, que es simplemente integrar esta función de acá. Para ello podemos emplear NumPy nuevamente, emplear la función quad nuevamente para poder integrar esta función mediante estas líneas de código que están acá, donde estamos definiendo una función grande, donde dentro de la función está nuestra función integrar, y aplicamos quad, y de la misma manera desde un volumen, en este caso esa función está en términos de la presión, entonces tenemos que ir de la presión 1 a la presión 2 y obtenemos esa parte de la entropía. Por último, nosotros queremos ir desde B ideal hacia nuestro B real. Para ello, empleamos la misma función que hemos planteado para ahorita, para esta función de acá, a la misma temperatura de trabajo, pero esta vez al volumen 2, el correspondiente a esta presión de acá. Y de esa forma ya tendríamos nuestro cambio, simplemente menos la primera, menos la segunda, más la última de acá, como lo veríamos en la ecuación. Por último, la entalpía se vuelve mucho más simple, porque tenemos que tener en cuenta únicamente los dos cambios en la entropía, desde el volumen inicial, desde la temperatura de trabajo en el volumen inicial hasta la temperatura misma de trabajo y el volumen 2. Si seguimos entonces, nos queda simplemente restar la entalpía desde A hacia A ideal y sumarle la entalpía que va desde B hacia B real. Y si nosotros realizamos ese cálculo, nos lleva a estos valores de acá. Y esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Aquí nosotros podríamos tener cierto grado de error debido a que nosotros estamos trabajando con una ecuación de estado, por decirlo así, simple, que no tiene muchas correcciones como lo emplean otras ecuaciones más robustas, por lo cual sería idóneo realizar el cálculo con ecuaciones ya sea como Penrobinson o como SRK, que pues tienen en cuenta otros más parámetros como el factor acéntrico y pues los efectos de la atracción y la repulsión con la temperatura, etc. Y de esta forma nosotros logramos calcular de manera simple el cambio en la entropía y en la entalpía para el propano a las condiciones previstas en el ejercicio. Esto sería todo. Como se mostraron las ecuaciones anteriormente, si se quisiera profundizar más, se recomienda revisar el capítulo 6 del libro de Smith. Y pues muchas gracias, esto sería todo. Hasta la próxima.